Más evolutiva y finalmente más justa, ¿no? De los sistemas sociales, organizacionales o de la misma relación emisor-receptor. Y Pero en es, ese sentido, sí, de la justicia, hay una preocupación en tu obra sobre el bienestar social, o sea, sí, y sobre el estar mejor, sobre ser más justo. sobre todo, a alguien le oí, no recuerdo quién, que cuando uno no sabe manejar el poder, uno es la herramienta del poder, cuando en realidad el sentido es que el poder sea herramienta. Bueno, todas estas ideas tienen que ver con una, bueno, por lo menos desde mi interpretación, con una idea de Akov de que los sistemas complejos más evolucionados son los que ponen a circular información y los que ponen a circular poder. Y finalmente comunicación productiva es eso, ¿no? Es un caso de un esfuerzo, ¿no? De poner a circular información y poder en cualquier sistema, ¿no? Sociocultural. Pero Porque por eso además, sí, es como peligroso productiva, ¿no? En México, por ejemplo, no está bien visto que todos tengamos información, que todos tengamos poder, como que siempre el poder se trata de centralizar en todos los planos, ¿eh? No solamente, ahora se claro, habla mucho de López Obrador, pero en todos claro, los planos hay esa lógica, ¿no? De sí, centralización del sí, poder, ¿no? sí. Pero yo creo, no sé, mi horizonte de esperanza, vamos a decir, mi sueño guajiro, no sé, es que si los podemos tipificar, documentar y estudiar, ya avanzamos un poco más en términos de ir, eh, digamos, como enseñando otras cosas. Eh, y sí creo que vamos eh, avanzando. Creo que Lakatos, que fue seguidor de Popper, tenía una frase, una oración lapidaria que decía, en un mar de anomalías la ciencia avanza. Yo creo que si uno quita ciencia y pone vida, pues está describiendo la dialéctica de la vida, ¿no? Y sí, hay avance, y sí hay estancamiento, y sí hay retroceso, ¿no? Eh, pero creo que también, hoy en la mañana estaba yo platicando con mi prima, que tengo una prima que vive en Guatemala, bueno, ella es guatemalteca, nacida allá, y su hija hoy empezó el propedéutico de medicina en la náhuatl. Ah, qué Entonces bien, qué bueno. las llevé tempranito a la náhuatl bueno, ella está hasta el miércoles y es una gente que, además de quererla mucho como prima, a mí me parece que es una persona extraordinaria, ¿no? Es muy joven y tiene una madurez extraordinaria. Y ella, durante muchos años, se dedicó en Guatemala, se ha dedicado en Guatemala. Ya incluso es muy joven y ya fue presidente de la comunidad. Bueno, y me decía que trabajando eh, sobre todo con comunidades, ¿no? Muy pobres, ¿no? Extremadamente pobres en Guatemala. Se daba cuenta, ella como parte de su labor, ¿no? De dar a conocer, no es dar a conocer el holocausto, sino un poco como Víctor Frankl, ¿no? A partir de situaciones extremas, dar esperanza, ¿no? Para que Ya. la gente ayude a construirse a sí misma y la situación y salir de aquello, ¿no? Y decía que si en su práctica, digamos, comunitaria, llevaba a una sobreviviente del holocausto y que le hablaba a los chicos, ¿no? Sobre todo a los chicos que están en condiciones de que una de las cosas que le ayudó no solamente bueno, ella salvó la vida porque, en fin, su familia tuvo que escaparse y no la pudo llevar consigo.
o con ellos. Y entonces la nana, ellos vivían en Ucrania, la escondió con ella, ¿no? Y así pudo sobrevivir y eventualmente eh, se pudo otra vez estar con su familia y emigró a Guatemala. En fin, y entonces va a hacer trabajo social en las comunidades con situaciones muy extremas. Y decía, me decía mi prima lo que ella aprendió, ¿no? De estas situaciones, ¿no? Y me No lo decía, que llevó, lo que aprendió. sí, no, es, de veras, no es porque sea mi prima, pero es una gente extraordinaria, en términos de sensibilidad y en términos de capacidad intelectual. Y decía lo que aprendí de esta mujer hablando, ¿no? Con, bueno, ya se ha hecho un poquito más amplio, ¿no? Su trabajo y entonces va a hablar también bueno, a lugares donde las gentes pues no están en situaciones tan extremas, ¿no? Una de las cosas que ella aprendió es que tomamos por descontado, ¿no? Todas aquellas cosas que no siendo extremas nos dan una especie de, no dijo comodidad, pero dijo, es parte como de nuestro bienestar material y no nos damos cuenta. Y no solamente eso, ¿no? Lo más triste y lo más poderoso es que no lo aquilatamos, no sabemos cómo valorarlo, porque no tenemos con qué contrastarlo, ¿no? Y siento que productiva va, digo sin saberlo, ¿no? En ese tipo de pensamiento que es lo productivo no necesariamente, ¿no? Tiene que ver con empresas y con bienestar material solamente. Sí son condiciones importantes, pero no son únicas ni mucho menos suficientes. O sea, y es un poco lo que dices, ¿no? ¿Por qué? Porque se sabe en general y en reportes de la pandemia que gobiernos más responsables, que desde siempre, háblese de democracias pues, más, con mayor perspectiva histórica, ¿no? Con más tiempo, que han proveído de infraestructura y servicios de manera responsable, fueron con, bueno, voy a decir coincidentalmente, pero no fueron coincidencias, ¿no? O sea, se han hecho responsables, ¿no? De dar la infraestructura y los servicios que corresponde a la población y que, bueno, según uno de los reportes que leí, una de las cosas que se descubrieron en la pandemia es que en sociedades más responsables, la sociedad civil cayó en la cuenta de que también tenía que movilizarse responsablemente en los espacios públicos, ¿no? En términos eh, de su civilidad, uno, para complementar la infraestructura y servicios que nunca van a ser suficientes. Y dos, más importante, que dando el ejemplo de buena ciudadanía, le daba más credibilidad a los procesos que el gobierno generaba y generaba una masa crítica dentro de la sociedad, ¿no? De la sociedad civil o de la sociedad en general, ¿no? Para esa complementación, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, lo lineal, bueno, lo que he aprendido o lo que hemos aprendido, ¿no? Los que estamos chambeando, gracias a gente como Iris también, ¿no? Que está buscándole, bueno, a ver, la hipótesis de productiva, ¿por dónde va, no? Algo muy claro preparando el curso y dando el curso estas semanas es que hay dos cosas muy claras. Uno es que comunicación productiva tiene una temática, ¿ok? Y entonces son esos tres niveles. La temática fundamental es información, cómo la produces y cómo la distribuyes, es decir, información, canales y tecnología. Dos,
retroalimentación, ¿no? Ahora, esos dos estaban muy documentados y están muy documentados antes de productiva, ¿no? De hecho, productiva toma esa base. Pero en el segundo, en dinámica, tiene que ver también con seguimiento. Y eso no ha sido tan claro, por lo menos en la literatura que yo he visto para nutrirme, ¿no? De la teorización de productiva. No está, porque tendemos a reducir, digo que en parte es cierto, ¿no? Que retroalimentación es seguimiento y seguimiento es retroalimentación, sí, pero no es lo mismo el seguimiento a la primera retroalimentación que tú has dado, Claro, que porque finalmente es como el perfeccionamiento de los procesos de control en comunicación, que no es otra cosa, ¿no? Que asegurar que ambos lados, ¿no? Sean lo más efectivo posible, ¿no? Y no hay manera, ¿no? De que ambos sean por su claro. parte efectivos. Tiene que ser en función de estar anclado en el otro, ¿no? Y en el tercero, y además que son consecutivos, digamos, no solamente son consecutivos, sino son acumulativos, ¿no? Es Acumulativos, claro. decir, dinámica es impensable, ¿no? Sin lineal. Y productividad, la unidad de análisis ya es la comunidad. Ya es como, no sé, como explica Aco, ¿no? Cuando tu unidad es el individuo, ¿sí? Tiendes a pensar analíticamente. Y pensar analíticamente siempre te va a llevar como una especie de túnel, ¿no? En donde tú te ves proyectado, ¿no? A distancia y en el tiempo. Pero si tú das al salto a que el colectivo sea la la unidad es la interacción. Y la Correcto. interacción se mide por diferentes niveles de inteligencia, que es como tratas al otro. Y eso a mí me parece que es, hablando de Bachelard, ¿no? Un rompimiento epistemológico fuerte, Etimológico. ¿no? Porque Sí, si la unidad es la interacción, y otra cosa que dice eh, Eikov, que es muy importante, que es todas las ciencias sociales, su unidad debe de ser la interacción, no la individualidad, no el individualismo Claro. metodológico, ¿no? O sea, quienes tomen como unidad están, se están escapando de la esencia de la sociedad. Entonces, bueno, es eso que es muy fuerte, tiene su, digamos, su... No, nos podíamos quedar a vivir un rato, mi querido Abraham, en la interacción, pero hay como temas, no sé, Iris, si sí. le pregunto, a mí se me ocurre como dinámica, porque para no agotar al doctor Abraham No, yo Drosnik, estoy feliz, porque este, además les estoy dando muchas primicias, como dicen. no, y la verdad es que, mira, yo te oigo y si hacemos la versión estenográfica de esto, ya es un libro, o sea, entonces, este, lo que digo, además, te digo con mucha sinceridad que necesario. Es un libro necesario porque estamos viendo a un investigador, a un productor de ideas, porque una cosa es la información, pero las ideas, ese es lo que no hay mucho en el asunto actual, ¿no? Entonces, pero además su génesis y su evolución y Ay, todo sí, es esto, riquísimo eso. y eso es maravilloso. Pero hay como una serie de temas que Iris muy bien documentó. Me la empecé a tomar en serio cuando Iris me presenta el guión. Dije, no, ella sí está haciendo algo serio. Entonces lo que yo digo es, ¿por qué no, Iris, tú le preguntas sobre temas Perfecto, seguimos, sí, y tú vas contestando muy puntualmente y perfecto. luego ya pensamos bien lo del libro? Porque habrá que hacer la versión, insisto, de bajar todo esto que estás diciendo que es riquísimo. Y Y además yo estoy yo muy pienso emocionado. mandarles una nota técnica Exacto. de esto, ¿no? Porque Ah, me he dado muchísimas cuenta que gracias. eso lo aprendí de Hacking, ¿no? Sí, Hacking Ok. nos pasaba, ahora sí que la versión escrita, digo, todavía Ajá. en stencil, eran morados esos stencils en la tinta, eh, pero nos pasaba lo que él había hablado, nos los pasaba a la siguiente clase por escrito.
A lo y sí mejor no creo para, que, porque le va a costar trabajo a Iris, pero vale mucho la pena todo lo que has dicho. Entonces, no ah, sé, Iris, de los temas que traes abajo, uno yo lo dejo para que todos oigamos, pero encantado. de estas universidades que viste en la IB, vuelvo a repetir, la Ibero, Stanford, a la actual, mira, para no hacerle tanto al cuento, nosotros vemos una universidad actual neoliberal. Es decir, uno que no solamente aquí, sino también, por lo que me ha platicado Iris, en Francia, una universidad de los puntos, diría yo, de las evaluaciones, de ganarte tu salario, pero también tener la posibilidad de estar en el CIVAPA o cosas que tú y yo vivimos, ¿no? Entonces, o en el SNI, o sea, como que mucho de competencia, de rivalidad, más que de cooperación, que sería lo ideal, vemos esto, ¿no? No sé qué pienses para que ahorita Iris rastree otras preguntas ahí Sí, en yo, en fin, nada más apuntar que mi respuesta va mucho sobre la unidad de análisis que es interacción, ¿ok? ¿Qué claro, le das al otro? ¿Qué te da el otro? ¿Qué le das a la comunidad? ¿No? te pido que de ese tema de la interacción, de veras, sea otro Zoom. O sea, es que me parece que ahí hay muchas cosas de redes sociales, hay muchas cosas de la comunicación actual, hay muchas cosas del Internet, hay, en eso, en la interacción. O sea, me parece que es un súper tema, pero bueno, Perfecto. y no sé si nos puedas contestar esto de cómo la universidad se nos fue volviendo otra cosa. O sea, yo veo lo que tú dices del maestro Jara, veo maestros, hasta Prieto, veo maestros preocupados, no sé si me explique, y ahora veo otra cosa, veo el eficientismo torpe, eso es lo que veo. Entonces, pero bueno, perdón, no sé qué piensas. Yo desde que empecé a estudiar, precisamente por la cuestión de sistemas y de teoría de la organización y de teoría de la comunicación, la cuestión de complejidad, eh, empecé a intuir, ahora ya estoy un poquito más radical, no sé si lo puedo justificar bien, pero así lo siento, ¿no? Que en realidad el código de, bueno, me voy a repetir, pero que el código de la realidad efectivamente es dialéctico. Ese es el código. Los procesos son complejos siempre y que eh, todavía no tenemos, hay veces que las mentalidades van adelante y que los conocimientos van atrás y hay veces que los conocimientos van, en fin, no hay poco creo yo, ¿no? Se da que vamos caminando juntos conocimiento, tecnología, sociedad, etcétera. ¿No? Eh, Doy un ejemplo. La semana pasada hubo eh, un escándalo, voy a decir así, un escándalo, una reacción fuerte a la declaración de uno de los directores de tecnología del MIT, porque decía que efectivamente, ¿no? Esto de la inteligencia artificial eh, eh, puede significar nuestra extinción, ¿no? Y, y entonces, escuchándolo, eh, hay en todos los canales hay, pero hay un espacio ahí en la BBC que especialmente entrevistan a gente pues, con cosas muy controvertidas, ¿no? Para tratar de ver este, de la reacción que tanto es mito y de la reacción que tanto se conservó el argumento que dijo la persona originalmente. Y decía este señor, piénsenlo, ¿no? Ahora es una reacción escandalosa por la manera en que lo dije, ¿no? Pero cada vez que avanza la tecnología, y eso yo ya lo había escuchado, ¿no? Con mayor eficiencia nos podemos eliminar, ¿no? Todos. Dice nada más que ahora la diferencia, ¿no? Es que se está viendo fuera de la discusión de la comunidad científica o de la Claro, gente que no siendo científica, ¿no? Maneja información sofisticada y reflexiona sobre claro, eso. Cuando un maestro, ¿no? Tiene acceso a no sé, voy a dar un ejemplo muy simplón, muy típico, ¿no? De estos días. Tiene acceso a una tarea, ¿no? De alguien
pues en fin, que le entrega un ensayo extraordinario, ¿no? Y que se sorprende eh, que la inteligencia artificial, ¿no? Le dictó algunas cosas. Ya que a ese nivel, ¿no? A nivel pues de la cotidianidad y de la gente que a pesar de ser, digamos, no sé, inteligente, no es tan sofisticada, que empieza a ver, ¿no? Que es un horizonte de destrucción y de autodestrucción. Dice, ese es el escándalo, ¿no? Ahora, recorramos diferentes aplicaciones que hay de la tecnología. Eso no nos va a destruir. Y empezó a recorrer, ¿no? Guerra, cuestiones ecológicas, eh, cómo le va ganando el desierto, ¿no? A los bosques. Dice, nada, o sea, lo que hace una gente como yo es ponerlo en contexto para que la gente se dé cuenta que el avance irresponsable es suicida, ¿no? Y entonces, pues ahí hay varios niveles de escándalo, ¿no? O sea, uno es, pues, ¿por qué no los habían dicho, no? Y el otro es, del otro lado es, pues, ¿por qué no te habías dado cuenta, ¿no? Yo le digo a los chicos, ¿no? Manoseamos mucho de la cuestión de la misión. ¿Qué hicieron ustedes esta semana por la misión de la universidad? Y generalmente la respuesta es bueno, muy comodina, ¿no? Pues fuimos a clase, pero no, entonces, esa es así como la condición para ser de la náhuatl, ¿no? ¿Qué hicieron? ¿Qué sacrificio consciente hicieron para que hagamos una diferencia desde el punto de vista de nuestra propia ideología? No les estoy pidiendo otra cosa. Y la reacción es un poco, pues, no nos habían dicho, ¿no? Por otro lado, pues ustedes, pues, ¿qué creen? Que digo, nada más, perdonando la expresión, es un cachondeo aquí de la misión, digo, y ya uno, dos, tres, y ya estamos alineados. O sea, eh, eh, mi prima decía de lo que aprendió de esta sobreviviente del holocausto, que decía, no me voy a permitir a mí mismo que la situación me domine. O sea, ¿cómo transmites ese pensamiento en general, ¿no? Y ahorita estoy un poco influido de lo que he leído los últimos días, ¿no? Y eso, ¿cómo lo traduces a, bueno, según este autor, le llama ética de la responsabilidad? O sea, o sea ¿cómo nos hacemos responsables de todos, de algunos y de nosotros mismos, ¿no? Y creo que eso efectivamente, ¿no? Con lo que había yo hablado, ¿no? De mi experiencia con Bandura, ¿no? Digo, que dije, no le quiso entrar Bandura, pero pues yo mismo tampoco como que he avanzado mucho en eso, ¿no? De cómo podemos incluso hacer una didáctica de esto, ¿no? Pero, pero sí creo que eh, finalmente una de las cosas que nos ha dejado claramente la pandemia es que sí necesitamos, necesitamos sentirnos capaces, además de sabernos capaces. Nos sabemos capaces, porque somos muy cognitivos en la cultura, pero muchos de nosotros no nos sentimos capaces. Y eso tiene que ver con la compañía, o en términos de la tesis de Iris en Burnout, ¿no? En, en que ya estamos en el límite del límite y que finalmente las condiciones que de por sí, ¿no? Hace un par de semanas oí a alguien que decía, pues nos dicen que nos salgamos de nuestro ámbito de comodidad, pero nuestro ámbito de comodidad tampoco es tan cómodo, ¿no? Digo, ya los maestros, ¿no? Digo, sin estar discutiendo burnout, tienen
situaciones muy difíciles, ¿no? Pero creo que, bueno, yo siempre, sí, tampoco siempre, pero de, de cierto momento yo dije, no, pues es que los griegos, ¿no? Sí asociaban la conducta ejemplar con valentía, ¿sí? Ellos sí captaron esa, como tú dices, en el tiempo se nos evaporó culturalmente esa relación, ¿no? De que sí, la ética es un tema, digo, no solamente de discusión, sino de valientes, ¿no? Claro. Digo, bueno, No sé, tenemos, Iris, pregúntale al doctor, que es una fuente Sí, de todo. sí, de no, todo, de todo. Sí, muchas gracias por, creo que, creo que hasta el perdón, momento, han logrado apasionarme, porque yo No, qué bueno. me tocan estos temas y bueno, un placer, un placer. Ya en estas rondas del doctor Tonatiu ya se abarcaron lo que es la primera, segunda y tercera parte, que es todo este contexto de dónde surge la productiva, ¿no? Toda su formación desde el mismo hecho de cómo llegó a comunicación organizacional, ¿no? Pero aquí ya me quisiera yo centrar en algo que desde todas las pláticas que usted gratamente me ha regalado y que siempre han sido muy productivas, hablando de productiva, yo creo que hay un tema central que es el parteaguas de su modelo propuesto hasta la fecha, ¿no? Que es la noción precisamente del bien común. Pero este bien común está relacionado a su vez con esas otras tres dimensiones que cada uno de los niveles de comunicación tiene y que usted magistralmente ha retomado de todos estos autores que ya nos ha venido hablando, ¿no? Desde su marco metodológico de Popper hasta la teoría de sistemas, y todo lo que retoma de Vaslavin, ¿no? De los axiomas de la comunicación. Bueno, en estas tres dimensiones se relacionan entonces con prácticas y actitudes éticas precisamente de la creación de la información, la distribución de la información y el uso de la información. Entonces, partiendo de este pequeño contexto, yo estoy muy, muy interesada que me clarifique cómo, cómo en este modelo de comunicación de productiva, en estos tres niveles y sus dimensiones, cómo se puede entonces promover la colaboración y la cooperación en estos niveles de comunicación en función del bien común, ok, precisamente relacionado con lo que nos acaba de regalar también con el doctor Tonatiu, de cómo hacer esto en las universidades con un modelo que tiende cada vez más a la individualización, ¿no? perdón, voy por un Kleenex. Sí, sí, por favor, nos estamos tomando café y tú. Ah, Sí. wow. Ok. Y les voy a mandar unos esquemas que saqué precisamente ayer, ¿no? Bueno, una de las cosas que tengo más claras con todo lo que hemos hecho, ustedes con sus tesis, estudiando también los cuestionamientos que me hacen, hay dos cosas muy claras, ¿no? Para mí ahorita. Digo, igual y todo es hipótesis, como dice Popper, ¿no? Una es que son los temas, ¿no? O sea, la productiva tiene tres temas. Tiene el tema de información y tecnología, el tema y este es el perfeccionamiento de la información, retroalimentación y seguimiento, que es el perfeccionamiento de la conversación, del diálogo. Y el tercero es el perfeccionamiento de los sistemas socioculturales, ¿no?
¿Qué es el perfeccionamiento? Bueno, hay multitud de temas. Cuando uno estudia, por ejemplo, ¿no? La enajenación o el burnout en una institución de educación superior, pues ese es un perfeccionamiento. Digo, son también por temas, no se puede hablar, ¿no? De todo el sistema. Sin embargo, también hay otro eje en paralelo, que son los niveles de conciencia. Ya había yo escrito sobre esto, pero no me había caído el 20, como siento que me cayó. Bueno, siempre con el beneficio, ¿no? De los cuestionamientos. En la sesión esta del sábado en la mañana, en fin, se dijeron muchas cosas y una de las cosas precisamente es qué diferencias hay también en los niveles de, de conciencia. ¿Okay? Porque el nivel lineal, ¿sí? Es la conciencia de mi interés y mi condición. No me interesa mayormente los demás, ni mi contraparte, ni los demás, ¿ok? En términos de ego alter, ¿sí? Es ego chiquito, aunque sé que es referencia el alter, ¿no? Los interaccionistas simbólicos, el George Herbert diría, pues sí, pero gracias al alter, ¿no? Desarrollaste tu ego. Sí, pero en el momento del estudio de, de comunicación productiva, ¿sí? Mi actitud al comunicar, si tiene que ver con mis intereses y con mi condición, ¿sí? Eso es lineal. ¿Okay? Ahora, Es un nivel si no, individual. es no solamente individual, sino desligado de lo social. Parecería que hay un vacío. Digo, quienes argumentan eso, pues no han leído lo que tiene que leer de construir socialmente la persona, pero bueno, es yo, o sea, soy yo y mis intereses y yo lo que quiero. ¿Sí? No recuerdo qué autor dice, la comunicación no es un monólogo de sordos, ¿no? Bueno, el monólogo de sordo es una de las actitudes que ejemplifican lo lineal en el sentido de productivo. ¿Okay? No estoy, sobre todo emocionalmente, anclado en el otro, entonces no voy a hacer nada por él, ¿no? Y si lo hago en función de mi beneficio. El segundo nivel, ¿sí? ya representa más cómo nos construimos socialmente como personas, y es gracias a los demás. Gracias a los demás tenemos categorías mentales de los demás, y por eso tenemos la facultad empática, ¿no? Bueno, ahí el horizonte es ganar, ganar, ¿ok? Que el que actúa como emisor cuando emisor, ¿sí? Sea herramienta para el receptor. Y cuando el receptor es receptor, en tanto receptor en ese momento, ¿sí? Para el emisor, resulta también que gracias a la retroalimentación somos emisores y receptores. Por eso el seguimiento. El seguimiento que hago es mi interés y mi preocupación para que la información te sea beneficiosa, útil. ¿Sí? Pero el horizonte es la conversación. Por más que haya mejores prácticas en el nivel dinámico, perfeccionan la conversación. Eso es lo que perfecciona. Ahora, el lineal, ¿sí? No puede ser, el lineal está gobernado por la variable poder. ¿Okay? Por eso es egocéntrica. La otra construye el poder en la interacción. Por eso necesita balancear. ¿Okay? Y es el primer nivel de circulación. Y si no circula, no es comunicación. No solamente porque no balancea, sino porque no hay alguien que interprete y que empiece a construir con el otro. El tercero es el brinco paradigmático a sistemas. ¿Okay?
Sin la teoría de los sistemas, sí puedes avanzar conceptual y prácticamente. Esa es la hipótesis de, o sea, que, que estoy por lo que trabajando. de lo primero y de lo segundo. ¿Okay? O sea, sí puedes trabajar cuestiones de eh, eh, que la persona está centrada en sí misma, que digo, toda la psicología clínica, ¿no? Que no necesariamente es constructivista y con la teoría social fenomenológica y todas esas cosas que nos enseñaron, ¿no? Cómo se construye socialmente la persona, lo puedes avanzar. ¿No? Y lo otro, el segundo nivel sí requiere más, ¿no? De sistema, pero sin hablar de sistemas, puedes hablar de relaciones dependientes, codependientes, complementarias, etc. En el tercer nivel, sin sistemas, es mi hipótesis, no puedes hablar. ¿Por qué? Porque es la administración de redes, ¿no? Ahora, redes tiene dos significados que yo uso en productiva, ¿no? No las he explicado, las intuyo, pero no las he explicado. Hay cosas que escribo a partir de esa intuición, pero como dice Rafa Tomati, pues hay que escribirlo. ¿No? Una es el sentido de red en términos de interconexión, ¿no? Que eso, por ejemplo, el libro de Rogers y Agarwala lo maneja muy bien, ¿no? Las sociometrías, o sea, todo lo que es colectivo visto desde la interconexión. Y lo otro es ver que efectivamente todo sistema tiene dos niveles, la autoridad y la parte, ¿no? El que tiene el poder y coordina este, ¿no? Y este, que lo único que tiene, digo, se parece mucho a esta idea marxista, ¿no? Lo único que tiene es su capacidad de trabajar, ¿no? En, en sistemas decimos insumos, ¿no? Este lo que puede aportar es el insumo especializado para que esté coordinando a muchos de estos pueda, pueda resolver problemas del sistema. En el colectivo, el segundo sentido de red es que una red, ¿sí? Es un sistema de un solo nivel, en donde el sistema es tan perfecto que cada uno de nosotros actúa como autoridad cuando se requiere y actúa como colaborador cuando se requiere. Ahora, eso es una utopía, pero es una referencia muy importante a permanentemente estar revisando formas de participación. Hay formas de participación más horizontales y hay formas de participación menos horizontales, ¿no? Eh, hay autoritarismos que son violentos, hay autoritarismos que no son violentos. Hay autoritarismos que son violentos físicamente y hay autoritarismos que son muy violentos simbólicamente, ¿no? Entonces hay sus cuestiones, ¿no? Pero voy a ponerlo así, linealidad es vertical, no éticamente. Vertical es porque ejerces y lo que quieres es dominar al otro y lo estás tratando de dominar Claro, informacionalmente. En el segundo nivel, descubres, o lo voy a decir así, digo, ojalá y no sea muy pedante, pero ya la ética es parte del diseño. Entonces no te permites que haya tanta diferencia, ¿no? Tanta simetría, ¿no? Por eso algunas gentes hablan de los sistemas más avanzados como diseños éticos, ¿no? Es decir, que reflejan los valores más avanzados, ¿no? Sobre todo de dignidad, ¿no? Y de equidad. Pero en el siguiente, que es el colectivo, no hay otra manera de hacer circular la información y el poder que a través de la planeación. Porque la planeación hace que, primero, ¿no? Que se genere un consenso en cuanto a la visión, si la visión es deseable o no. Y segundo, dice Eichel, ¿no? Toda persona que esté afectada por la decisión de una autoridad tiene por lo menos el derecho a decir cómo se siente afectada por esa decisión. Bueno, pues eso digo,
es retroalimentación y seguimiento, pero a nivel masivo, ¿no? ¿Cómo lo organizas? ¿No? Si no en términos de, pues ya un problema de mejorar el sistema, ¿no? Y si se mejora el sistema, dice, dice Popper, la ciencia, entre otras cosas, no puede ser neutral, porque es el producto de una decisión, y una decisión siempre es producto de la presencia de un valor. Porque si no hubieran valores, no hubieran problemas que resolver, ¿qué decisiones vas a tomar? O por qué decides una cosa u otra, ¿no? O por qué decides que en tu clase no vas a discutir las consecuencias éticas, ¿no? De una teoría que pues, fue el Claro. fundamento de una telenovela, que, ¿sí? O sea, las decisiones implican valores. Otra manera también de verlo organizacionalmente es precisamente a través de las decisiones prácticas, sin incluso discutir los valores institucionales, ¿no? Por ejemplo, ¿a quién incentivas? ¿A quién recompensas? ¿A quién castigas? ¿A quién marginas? Se puede hacer una reconstrucción racional del valor que está detrás, ¿no? Eh, no hay ningún sistema formal que no parta de supuestos, ¿no? Que por eso les decía este señor, ¿no? Que mi esperanza era que me dieran, ¿no? Una varita mágica de método para que todo fuera neutral y pues, no tengamos ahí dolores de cabeza ni de estómago morales, ¿no? Pues no, ¿no? Lo máximo que podemos hacer es evidente. Primero es articular, decía Popper, ¿no? Articular de la manera más clara lo que estás tratando de decir para que el otro te ayude inclusive, ¿no? A identificar dónde te equivocaste, ¿no? Digo, él no era ejemplo de eso, ¿no? Pero pues, el método es magnífico, ¿no? Que es, tienes que ser transparente y siempre tiene que haber alguien atestiguando lo que dices, porque la tentación es esconderse, ¿no? Defender tu ego, no tener no tener que sacrificarte por el otro, ¿no? Yo les digo a los alumnos, ¿no? Ustedes son tan inteligentes que son súper flojos, ¿no? Entonces siempre están negociando formas, ¿no? De diseñar la clase, ¿no? Que le requieren menos sacrificio, ¿no? Porque no están pensando en el resultado, están pensando en su comodidad, pero el resultado es colectivo en cualquier clase, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron hoy por la clase? Decía Eco, ¿qué es una calificación? Una calificación es lo que aprendió el maestro, bueno, en el caso de Iris, la maestra de los alumnos. Esa es la calificación, la diferencia que hicieron en la clase. ¿No? Pero digo, después de decir eso, por supuesto, les digo, ustedes prefieren el sistema tradicional, que es el entrenamiento de periquitos, ¿no? Entonces hay que repetir lo que dijo el autor y hay que repetir lo que dijo el maestro, que dijo el autor. ¿Qué interesa eso si tenemos la referencia? ¿Ustedes cómo le agregan para que sea todavía más integralmente, para que sea más inteligente todavía? ¿No? Ok, es ese, No, perdón, el asunto de, ojalá que oigan las autoridades que están generando ciencia en este momento, o sea, el CONACYT, etcétera, porque sí, para llegar a este tercer nivel, yo no creo que tú lo planteas, Abraham, como utópico, porque es, este nivel de complejidad en varios niveles, esta relación sistémica con la autoridad y con el saber y con el poder, pues yo la veo muy lejana en el caso de las universidades y en el caso en general del país, ¿no? Y del mundo. no, O sea, creo que nos movemos El mismo Econ decía, yo dejé de seguir, yo dejé de votar, estábamos bueno, en principio de los 2000. Dice, yo dejé de votar en 1940, decía. No hay este tipo de actividad. ¿para qué, no? Y Ajá. además, les quiero adelantar, decía él, ¿no? Que las empresas, bueno, pues el empresario es el Dios, ¿no?
claro. Entonces, digo, sí, en todos los lugares creo que hay, Ujú. bueno, como decía Popper, ¿no? Todos los sistemas son imperfectos, pero hay tradiciones más honestas que otras, ¿no? Y la tradición de honestidad no puede, desde mi punto de vista, ¿no? En lo que voy, ¿no? No puede eh, desfasar, no puede romper en dos la unidad de ética y conocimiento técnico. No puede, porque entonces no hay el sentido de urgencia para resolver problemas. Y bueno, sabemos también en la neurociencia, ¿no? Que la emoción aporta el sentido de urgencia. Si algo, si tú eres un indolente, estás sufriendo una patología emocional. Tus emociones no te están sirviendo para retroalimentarte de que hay algo urgente y que en caso de tu inmoralidad o falta de ética, rebasaste un límite que no debiste de haber rebasado con referencia a tu vida. Entonces digo, Eh, ahora digo, ya en plena desesperación con Eiko en la Ibero, decíamos, pero si sabemos todas estas cosas, ¿por qué estamos así? ¿No? Que es un poco lo que decía. Claro. ujú. Y él decía, porque en la interacción, ¿sí? En medio está el poder. Claro. Entonces el poder también es como la moralidad, ¿no? Es eh, bueno, yo acabo de leer, no es un libro reciente, pero es una idea muy reciente para mí. También es medio kantiano, ¿no? El autor que, bueno, desafortunadamente murió recientemente, decía, la moralidad es el cálculo que hacemos de qué tanta libertad permite nuestra interacción con los demás. Bueno, Kant lo dice un poco diferente, ¿no? Pero tiene incluso la metáfora esa, ¿no? De que el límite de mi libertad, y ponía el puño, ¿sí? Que es la aproximación a tu madre, ¿sí? que, es, que es también el cálculo, ¿no? Entonces, en realidad es un problema de límites, ¿no? Y el problema de límites en términos de colectivo, ¿sí? Se llama diseño organizacional. Entonces, Y, perdón, Sí, sí, sí. entonces eh, en esta apuesta que nos viene ya desarrollando, para que no se me vaya la idea, necesariamente estamos hablando de que se tiene que promover la colaboración y la cooperación. ¿Cómo se refleja esto o qué estrategias se puede tener o mecanismos para que se asegure esta colaboración y cooperación y no se concentre el poder en nada más en el de arriba, pues sí, es decir, cómo sí. dirigir estrategias para el bien común en el nivel 3 de Ujú. comunicación. Sí. Hay muchas maneras, digo algunas de ellas. Una de ellas es adoptar para absolutamente toda la organización la obligación de que todos tienen que elaborar sus objetivos. Todos y cada uno tienen que definir sus objetivos y a partir de haberlos definido, tienen que encontrar la compatibilidad con el supervisor, los colaboradores, los clientes directos y los proveedores directos, ¿no? Ese es uno, que también puedo mandar material de eso. Con la Dos, misión, ¿no? Con la misión no, también. todavía no, todavía Ah, no, ok. ¿no? Esa es una, que es una habilidad gerencial. O sea, si el jefe te va a evaluar en términos de tu habilidad de establecer objetivos y que la organización no permite no definir objetivos cada quien, hay un incentivo ahí, ¿no? O sea, dos, que ese incentivo tiene que ver con, no es nada más que tú definas tus objetivos,
es que los tienes que negociar y hacer compatibles con 360 grados, ¿no? Lo tienes que hacer compatible con tu supervisor, con tus clientes y proveedores directos y con tus colaboradores, ¿no? Que finalmente reciben el impacto de esos objetivos. Entonces los tienes que hacer compatibles, ¿no? Si todos lo hacen, o sea, están en ello, el problema ya es metodológico, que es cómo hacerlos coincidir, ¿no? Que es cómo se va a construir. Y hay metodologías para ello, ¿no? La cosa es convencer, o que es un problema de un problema político, ¿verdad? Es un problema de voluntad política de quien está arriba, ¿no? Dice, no lo sé, que el gobernador del Estado de México no intervino mayormente, ¿no? Con la pobre Ale, que dicen que la dejaron súper sola. Perdón un segundo. Un segundo. Porque, porque honró su acuerdo, el gobernador, ¿no? Con el presidente. Vamos a decir que sí, vamos a decir que sí, ¿no? El nivel de inteligencia de esa interacción lo tiene el que no honró el acuerdo. Ese es el nivel de inteligencia. ¿Sí? Entonces hay una regresión. Cuando uno, bueno, primero es estudiar la conducta humana de acuerdo a la interacción. Y después dice Eiko, han habido dos grandes épocas de la ciencia. Una es la época analítica y otra es la época de diseño. A partir de los sistemas, las ciencias ya son de diseño. ¿Por qué? Porque tienes que traducir conocimiento a diseño. No que antes no se hiciera, pero ahora es obligatorio. Entonces, pues sí, yo quiero creer que sí, que el gobernador honró su palabra, ¿no? Bueno, ahí el que tuvo más poder estableció un techo de efectividad a la inteligencia. Y no solamente eso, hubo una regresión. En lugar de tercer nivel, se pasó al primer nivel, que es mecánico, y es el que define la inteligencia, es el que ejerce más poder. ¿Sí? Bueno, no que no lo sepamos, pero sí depende en cierto momento. Depende de dos cosas, ¿no? De la voluntad política y de los incentivos. Los economistas dirían que depende nada más de los incentivos, ¿no? Nada más que se olvidan que la condición humana pues, tiene libertad, ¿no? Pues no solamente son incentivos, es tener, yo diría, ¿no? El valor de ser ético, ¿no? O como dice la televisora, tienes el valor o te vale. Sí, 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 es cierto, ¿no? Bueno, ese es uno, dos. Y ese es a nivel vertical. Entonces lo que se hace es que se achata más, ¿no? Funcionalmente se achata más, porque ya para que tú estés aceptado, ¿no? A un nivel más bajo, ¿sí? Tus contenidos se están discutiendo y se están rediseñando arriba, ¿no? Y tú también te puedes impactar el diseño de arriba, ¿no? Acuff diría que no está muy de acuerdo, que debe de haber comités, pero ahí es un problema metodológico. La cosa es resolver el problema político, ¿no? Que es dos, cultura de servicio, cultura de servicio, ¿no? Tres, subir todo eso a la evaluación de desempeño, empezando por el que sea evaluado en su máximo poder, ¿no? Eh, hay organizaciones que lo hacen, hay organizaciones que no lo hacen. Quiero pensar que la gran mayoría de los que nosotros vemos que son autoritarios no lo hacen, ¿no? Pero hay que empezar por arriba, ¿no? Porque si no, no genera cultura. Eh, otra, eh, otra cuestión que a mí me parece muy importante es la situación de los grupos de interés, ¿no? Y es que no se puede hacer ahora solamente adentro,
se tiene que hacer en todas en todo el ámbito, ¿no? Y eso va para proveedores, eso va para, en una universidad no es tan claro, padres de familia y etcétera, ¿no? Pero todos los grupos de interés tienen que tener cuando menos una oportunidad de retroalimentación a cómo están siendo impactados, ¿no? Los empleadores, por ejemplo, ¿no? Perdón, Los empleadores, por ejemplo. los empleadores, los proveedores, la gente que vive físicamente, la comunidad que vive físicamente alrededor de la universidad, eh, los reguladores, ¿no? Eh, ¿Qué tanto orgullo de, de trabajo, ¿no? Tienen de trabajar con la universidad? Hay universidades que son muy reconocidas por sus proveedores, ¿no? Porque efectivamente, ¿no? O sea, los tratan como personas, ¿no? Que es segundo nivel, ¿no? Bueno, lo importante es que siempre debe de haber, ¿no? El anclaje en el siguiente de la cadena de valor, ¿sí? Llámese colaborador, llámese par, llámese líder, llámese, porque también hay equipos que como el líder es tan débil, ¿no? La apabulla, ¿no? Se llama delegación hacia arriba, ¿no? Y pues hay gente que sufre muchísimo, ¿no? O alumnos, ¿no? Que toman el micrófono en clase y bueno, pues digo, son los que dan la clase, ¿no? Pues hay que generar esa mentalidad y esa mentalidad, bueno, lo sabemos los tres como educadores, es de largo plazo y yo hoy por hoy, ¿no? Los ciclos de planeación, por lo menos en la clase, los tomo como de 25 años. Esos ciclos tienen que ser de 25 años, porque la ética que, bueno, no me atrevo a hablar mucho de eso, porque nuestro tema está aquí, ¿no? Pero del estudio ecológico, de la cultura de la ecología, hemos sabido que hay una obligación para con la siguiente generación, ¿no? Y entonces combinando eso con el conocimiento que tenemos de que no es que una generación no crea en valores, sino su interpretación de los valores y su jerarquización es diferente, ¿no? Entonces son ciclos de 25 años, ¿no? Son proyectos de 25 años. eh, que, 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 tienen que ver también con el problema de la institucionalización. Cada vez más, por lo menos en mi interpretación, en mi experiencia de comunicación productiva, la problemática de permanencia tiene que ver con que las instituciones efectivamente sean herramientas para solucionar problemas de la sociedad. Y un último que lo he pensado, pero para nada lo he explorado, es un, a ver si lo tengo, creo que lo tengo aquí, perdón. Eh, creo que bueno, lo tengo en otro lado, se los apunto. Es esta economista británica que habla de, no sé si han oído de Donut Economics. Bueno, esta señora es economista y dice que la generación de valor eh, tiene, se los voy a reproducir también ahí, una especie de bueno, lo voy a hacer aquí. La actividad humana no puede darse fuera de una franja que está limitado por el ecosistema, ¿sí? O el medio ambiente y la sociedad. ¿Okay? Lo voy a poner. No sé si se ve. Esta es la franja productiva.
esta es la franja productiva. No te puedes salir de ahí. Ujú. Les voy a mandar la referencia. Porque Sí, si te sales de ahí, afectas a la sociedad o destruyes el medio ambiente. Oh, ¿no? Entonces, lo que hace la actividad productiva en su versión económica, en la versión de esta autora, ¿sí? Es muy destructiva y destruye medio ambiente y fragmenta o polariza sociedad. Claro. No, ella no es la única que lo dice, pero ubica la actividad productiva. Entonces, digo, ahí sí no le he entrado, que es que comunicación productiva también, desde el punto de vista de responsabilidad social, creo que esta es una discusión de responsabilidad social, no puede exceder ciertos límites, porque si excede ciertos límites, tiene la regresión a lo autoritario o a lo pequeño. Por ejemplo, el burnout, ¿sí? Seguramente, ¿no? Es causado por relaciones tóxicas y un mal diseño. Eh, digo, Que no, rebasan el margen social, perdón. que Les, rebasan el margen social sí, exacto. Y que individual. tiene que ver directamente con cómo se maneja el poder. Les doy un ejemplo, digo, mucho más minúsculo, ¿no? En la Junta de Asistencia Privada, un día, digo, yo trabajaba para una gente realmente excepcional, ¿no? Intelectualmente, de veras, muy dotado. Y un día me dijo, oye, Abraham, estas cosas que estamos haciendo, pues tienen que ver con planeación, ¿no? Y dije, no, pues sí, efectivamente. Me dice, pues vamos a entrarle, ¿no? Por la planeación. Yo le dije, sí, pero si no resuelves problemas muy urgentes que han salido con lo que estamos trabajando y había problemas, digamos, de clima y de falta de disciplina organizacional porque no se respetaba la hora de la salida. Porque como era un ente, digamos, no era el gobierno central, pero la figura paraestatal, o sea, no era ni siquiera paraestatal, es una figura que tiene que ver con, está insertado en el gobierno, pero tiene independencia, ¿no? Tiene autonomía. Y entonces yo le decía, oye, aquí la gente se ha quejado mucho. Nosotros hacíamos trabajo de equipos, ¿no? De cohesión de equipos, pero pues había muchísimas cosas, ¿no? Y una de las cosas que salía que me molestaba muchísimo a la gente era que nunca se respetaba la salida a las 3 de la tarde. Y entonces, en fin, porque así es el poder, ¿no? Y digo, había influencia, ¿no? De algunas. Me decía, mira, no se puede, que por razones políticas no se puede cambiar. Bueno, si eso lo traducimos a poder es porque el más poderoso, ¿no? Es abusivo, ¿no? Total que, y abusivo no quiere decir que sea una mala persona, ¿no? Sino que no respeta los límites de los demás, ¿no? Y eso también se ve reflejado pues, en el diseño organizacional, ¿no? Hay un reglamento, un horario, etcétera. No lo respetas como autoridad, es un abusivo. Bueno, entonces le digo, y el sistema de planeación partiría de atrás para adelante, como se hace la planeación. Dicho de otra manera, ya que tenemos el dato de que no se respeta aquí en la hora de salida, el sistema de planeación, entre otras cosas, resolvería esa situación. Claro que no. Yo le digo, lo que me estás diciendo sin querérmelo decir, ¿sí? Es que es otra manera de abusar de la gente, nada más que más refinada. Decía Eiko, el problema del tráfico o del tránsito está en las empresas que hacen los coches, porque se resolvería en mucho, ¿no? Eliminando los coches o eliminando tanto coche, ¿no? Y haciendo transporte colectivo muy eficiente, muy seguro
y universal. Entonces, la gente ya no tiene necesidad de coches. Los primeros que se oponen, ¿no?, a rediseñar el sistema para resolver ese problema, ¿no? Son las automotrices. ¿Qué es lo que hacemos? Refinar el problema, es decir, ¿no? Ahora seguimos haciendo coches, pero pues ahora no contaminan mucho y ahora son eléctricos. Y, pues sí, pero ocupan un espacio y eso genera tráfico, ¿no? Estamos refinando el problema a través de refinar la solución. Entonces, cuando uno se enfrenta a la situación colectiva, el problema es que muchas veces las soluciones vienen desde rediseñar la estructura. Y ahí está la resistencia, pues, al cambio. No porque uno no quiere el cambio, porque uno no quiere perder el poder que ya tiene. Entonces, Punto muy importante. vaya, sí, ¿cuál sería la solución ahí? La solución, pues tentativa, pues, es la que hemos encontrado, que es no afectar tanto las estructuras, ¿no?, pero que el Estado de Derecho, pues sí se, se respete mucho más, ¿no? ¿Y cómo se respeta mucho más? Pues con equilibrios, con contrapesos, ¿no? Y entonces tenemos que involucrar a los sindicatos, ¿no? Pero los sindicatos deben de tener el mismo nivel de iluminación, porque si no, el que tiene el poder, ¿no? La tentación de tener el poder es abusar, ¿no? O sea, cuando a uno le dan el poder, ¿no?, uno lo que hace es disfrutar y bueno, uno, digo, supongo que uno no está enfermo, o no todos estamos tan enfermos como para decir, ¿cómo puedo abusar, no? Pero Pero uno sí dice, ¿cómo pueden, puedo pero la ejercer? tentación es permanecer el mayor tiempo posible en la posición de poder. O ¿Sí? abusar lo ¿Sí? más Ya con eso, intensamente ¿sí? durante todo el tiempo que te dure, ¿Sí? ¿no? O privilegiar a un grupo que no había sido privilegiado y que yo represento, ¿no? Y eso Entonces, me lleva, no sé si, perdón, me lleva a otra consideración que va ligado con lo que me está diciendo, pues porque la primera solución que nos daba era que todos los de la organización generaran por obligatoriedad sus objetivos, ¿no? Y entonces venía la otra cuestión que tenía que ser más metodológica de cómo integrar, ¿cómo coordinar? Sí. coordinar esos objetivos. Entonces ahí viene la parte interesante dentro de una comunidad tan amplia como son las universidades, cómo equilibrar los objetivos individuales con los colectivos y además que estos coincidan con el corazón ideológico de la institución, de la Ok. organización. Lo voy a contestar así de lo que he aprendido los últimos días. Cuando un grupo humano, ¿sí?, está en su máximo esplendor organizacional, incluso puede ser una institución que resuelve problemas sociales como un hospital, ¿no?, está en su máximo esplendor organizacional y en su máximo esplendor de comunicación, le llamamos comunidad de inteligencia comunicativa, que es la cuarta sección del libro, ¿no? Bueno, no puede uno llegar a una comunidad de inteligencia comunicativa sin la planeación organizacional y sin la planeación de comunicación. Punto. ¿Por qué? Porque la lógica de los niveles lineal y dinámica no es la lógica. Entonces, si no hay una tradición de planeación, es más difícil lograrlo. Si la tradición de planeación puede empezar, ¿no?, con esa situación, ¿no?, pues hay más esperanza. Ahora, hay, digamos, otras formas de aprendizaje social que es hacerlo en pequeño, en un área, antes de oficializarlo, y si hay muy buenos resultados, generalizarlo. El problema es que uno no puede llegar al óptimo, ¿no?, de esa área, cambiándola,
porque hay interacciones, pero sí se puede avanzar. ¿Sí? Decía Eiko, hagan algo, ¿no? ¿Sí? Popper decía, experimenten y aprendan, ¿no? Sí, sí se puede, ¿no? ¿Quién lo puede hacer? Bueno, pues el primer interesado, el primer valiente, es quien entiende, ¿no? Quien ya tiene la conciencia 3, es bueno para negociar el poder y busca el beneficio de su gente, ¿no? Entonces, hacerlo en un área, y si no por iluminación, ¿no? Lo hacemos porque queremos ser funcionalmente buenos, ¿no? El que centraliza mucho, decía un alumno el fin de semana, está condenado al error. No tiene toda la información y no está sensibilizado de primera mano. ¿Cuál es su problema? ¿No? Entonces, eso puede ser. O puede ser algo que se nos ocurra, ¿no? Para tratar de romper esa inercia y claro, mostrarte de manera cuidadosa y responsable, podamos ir ayudándole a la organización a ser menos autoritaria y a ser más participativa, ¿no? Porque también es cierto que una organización ni es 100% autoritaria ni es 100% participativa. Entonces, lograr, hay gente que sí efectivamente, digo, sabe mucho, ¿no? De cómo manejar el poder y hacer lucir bien a los más poderosos y a partir de ahí hacer experimentos, ¿no? Eh, pero sí, yo creo que lo más importante es hacer algo, intentar algo. Y lo mismo que dije hace rato, conocerlo, medirlo, documentarlo. Y ahora hay algo espléndido que es, lo podemos subir a la red y alguien lo va a ver también. Ah, Digo, Así es, teniendo claro. el permiso de la institución. Ujú, sí. Pero sí, hay que hacer algo. Ujú. Y en este sentido, la mayoría de de la puesta, no la puesta, sino mm, sí, o sea, las investigaciones que han retomado su modelo y que lo han puesto en marcha, en su mayoría lo que he alcanzado a leer hasta el momento yo, discúlpeme, es muy poco, son Hay muy poco. son en Es su mayoría, poquitito lo que hay. son en su mayoría corporaciones públicas, pequeñas, medianas, perdón, públicas, privadas, pequeñas o medianas, pero todavía obedecen a la dinámica de de la corporación. Entonces, me gustaría saber ahorita, ¿cómo ve usted el estado actual de la comunicación organizacional de las universidades, pero cómo se pudiera acercar este modelo precisamente productiva al sector público? Hay una tesis, eh, por supuesto, que tiene que ver más con innovación y con diseño, eh, también de la facultad que hicimos, pero es el mismo tipo de pensamiento, ¿no? Eh, sinceramente, no, bueno, yo digo, a lo mejor sí hay un reporte, pero yo no conozco que haya tanto documentado de comunicación organizacional de universidades privadas y públicas. No, en realidad no tengo yo noticia de que haya tanto, ¿no? Creo que hay más por el lado de a qué intereses sirve la universidad privada en términos de mandato social y a qué intereses sirve la pública. La pública sirve, digamos, como todo ámbito público,
a que se cumpla el mandato de paz social, ¿no? Y para llegar a la paz social, ¿no? Pues hay muchos caminos, ya mencionamos uno, ¿no? Que es la participación inspirada en el bien común. Y dos cosas, ¿no? Tres, de hecho, ¿no? Voluntad política de los dirigentes. Dos, documentación precisa, puntual, actualizada por parte de los científicos, ¿no? Y diseño ad hoc para que la universidad pueda, digamos, avanzar, prosperar. Y por supuesto, negociar con todos con todos los grupos de interés, muy especialmente en la universidad pública el sindicato. Nunca hacer nada a espaldas del sindicato y si se puede, tener desde siempre, ¿no? Un aliado en el sindicato para poderlo hacer, ¿no? Ahora, en la universidad pública yo creo que el valor de la justicia social es mucho más presente y urgente, ¿no? En términos de movilidad social, que a las personas que puedan acceder a la universidad todavía, ¿no? Siga funcionando el mecanismo de movilidad social, ¿no? Alguien lo definía, no, digamos, no conozco al autor, ¿no? Pero alguien lo definía como salir de la pobreza, ser parte de la clase media y no regresar a la pobreza, ¿no? Con todas estas cosas que han sucedido. Pero creo que simplemente con esa interpretación del mandato social, ¿no? De una universidad pública y examinar si efectivamente es una herramienta que puede contribuir a resolver el problema de movilidad social. Pues, Claro. y dicho sea de paso, ¿no? O sea, ¿cómo nos atrevemos a hacer herramienta de productividad social o de resolver problemas sociales cuando nosotros mismos estamos generando un ambiente tan tóxico, ¿no? Que esa herramienta pues, está enfermando a la gente, ¿no? Pero creo que por ahí va la argumentación, ¿no? Sí creo que una de las cosas que ha cambiado en general en el mundo, ¿no? Es que no necesariamente nuestros hijos van a ser más prósperos materialmente que nosotros, ¿no? Y eso es una cuestión. Claro. Y eso, pues digo, le pega mucho a la universidad pública en términos de, ¿no? La promesa permanente, ¿no? De la universidad pública es eso, ¿no? O la apuesta, ¿no? Que hace la población de, ¿no? Pues yo estudio y salgo de aquí, ¿no? Este, este círculo vicioso de no poder avanzar, este, no solamente social y profesionalmente a nivel de reconocimiento, sino de darle a mis hijos, a mi familia, más bienestar material. Yo con eso, ¿no? Creo que es algo extraordinario que se podría eh, dar en un proyecto de largo plazo de investigación. Cómo las universidades públicas siguen siendo, o si siguen siendo o no, eh, eh, parte de la solución de la problemática de la movilidad social. Muy bien, muchas gracias. Pues Bueno, yo creo que ya le paramos, mi querida Iris, porque el sí, doctor, sí, tengo todavía muchos, pero ya el doctor Nosnik tiene el guión. Bueno, lo podemos hacer otro día, digo, sí, también. no, Abraham, de verdad, yo estoy, ahora sí comprendo a aquel alumno que te he platicado un millón de veces de él, que dividía a sus maestros antes y después del Nosnik. Entonces, ya lo entendí a ese alumno de mercadotecnia que tuviste. Entonces, Quedó con burnout, quedó quemado de no, no, manera gracias, de verdad, desintegrado. Abraham, gracias.
Al Este, contrario. Sí, ya pensaremos, Iris y yo, con esta mina que nos acabas de dar que hacer, pero y te lo comunicaremos, por supuesto. No, Y un goce grandísimo. Les agradezco muchísimo la oportunidad y en estos días voy a procurar que si lo puedo completar en una semana, contestar el guión y mandarles también material para que me ha ayudado, estimulado o sustentado. muchas gracias, excelente. Abraham. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Al contrario, Fue un Gracias, Iris. verdadero maravilloso. placer verlos, Igualmente, escucharlos y igualmente. bueno, pues para allá nos vemos pronto si Dios quiere. Si Dios quiere, claro Gracias, que sí. gracias a los Que Gracias. dos estén muy y nos bien. vemos pronto. Claro Hasta que sí. luego. Bye bye. Chao. Bye bye.